Mi gente, les habla Edwin Chungo Molina. Hoy, para el programa radial por nuestro país, transmitido todos los sábados de 9 de la mañana a 10 de la mañana por las 12:20, la primera de Kissimmee, Florida. Tenemos con nosotros desde Puerto Rico a Marta Rodríguez. Marta Rodríguez es una activista comunitaria y una persona que nunca ha tenido la dicha, como muchos de nosotros que siempre tomamos por sentado, que podemos ver el día, la noche, el vecino, la vecina, los colores, la ropa y todo ese tipo de cosas. Marta no ha tenido ese privilegio, pero sí dentro de todo ese caudal de vida de ella ha tenido otros privilegios. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Buenos días, Edwin, y muchísimas gracias por tenerme en tu programa de nuevo. Marta, cuéntanos tu relato cuando pequeña, sin poder ver, y tener que ir a trabajar, tener que ir a hacer tus cosas cotidianas que otros seres humanos pues tomamos por sentado. Bueno, mira, para mí la ceguera siempre fue mi normalidad, porque como yo nunca tuve vista, pues no pasé por el trauma que pasa. Hay gente ciega que ha visto por mucho tiempo y luego pierde la vista. Pues el proceso es muy traumático porque tienen que aprender a hacerlo todo de otra manera, a utilizar los otros sentidos y a dejar de depender de la visión, pero ese no fue mi caso. Así que mi ceguera siempre fue algo normal, algo que no me causó el más mínimo trauma. Lo único que ocurría muchas veces era de que si en mi casa me decían no puedes hacer esto porque no ves, porque mi familia no estaba adiestrada para lidiar con alguien con un impedimento visual. Y entonces yo iba y probaba y sí lo podía hacer. Y entonces pues se me hacía bien difícil recibir la directriz de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro porque no veo, porque terminaba comprobando de que la falta de vista no era un impedimento para mí. Yo llegué a vivir sola en los Estados Unidos, a ir a trabajar en el transporte público. Inclusive mi primer viaje en autobús en Chicago se da porque cuando en el 1968 arrestan a toda la gente que participó en la convención del Partido Demócrata en contra de la guerra de Vietnam. Como sabes, tenemos actualmente dos prisioneros políticos en la prisión. Uno es la compañera Anabel Montes López, que está cumpliendo una sentencia de 25 años por pasar información del FBI a Cuba para que Cuba se protegiera de los ataques que planificaba el gobierno de Estados Unidos, el FBI y la CIA. También tenemos a nuestro héroe nacional, Oscar López Rivera, que lleva 34 años encarcelado por levantar la bandera de que quiere un país libre y soberano, Puerto Rico, un país libre y soberano. Cuéntanos tu experiencia con Oscar López Rivera. Pues mire, Oscar Rivera fue mi maestro de escuela secundaria, porque él y otros compañeros en la ciudad de Chicago estuvieron envueltos en una serie de luchas en contra del racismo que se le perpetraba a los estudiantes puertorriqueños en las escuelas públicas. Llegaron a hacer inclusive una huelga
de estudiantes y maestros en lo que en aquel tiempo era la escuela Tuli, que hoy es la escuela Roberto Clemente. Y como resultado de todo este proceso de lucha, ellos crearon una institución educativa alterna, la escuela Pedro Albizu Campos, que era una escuela que recibía acreditación de otras instituciones inicialmente, pero que daban cursos de historia de Puerto Rico, de historia latinoamericana. O sea, se estimulaba mucho el orgullo por nuestras culturas latinas y la autoestima latina. Y Oscar, yo era la única estudiante ciega en esa escuela y ellos no tenían las facilidades de otras escuelas de tener equipos en braille. Sin embargo, los recursos que me proveyeron fueron mucho más mayores de lo que proveían otras instituciones con recursos mucho más económicos, mucho más extensos. Oscar lo que hacía, como yo no leía braille y no estaba acostumbrada a que me leyeran, era que me leía por espacios de 15 minutos y entonces se detenía, me hacía café, discutíamos el material, volvía y me leía de nuevo, y esa era la manera en que yo me preparaba para hacer mis asignaturas en la escuela. ¿Qué ser humano, qué tipo de ser humano es nuestro visionario político Oscar López Rivera? Oscar López Rivera es una de las personas más humanas y más sensibles que yo he conocido. Como ven por mi, o sea, ¿quién iba a tener la paciencia para empezar de tomar 4 o 5 horas para leerle a una persona simplemente porque esa persona no está acostumbrada a leer en forma auditiva? ¿Quién va a tener esa paciencia? ¿Quién va a tener la paciencia de ir con esa persona a la biblioteca de ciegos, a pasar horas buscando libros en braille que podrían ser relevantes a las lecturas que él asignaba a sus clases? Él, cuando yo lo conocí, había mucha gente en la ciudad de Chicago, había gente que eran adictos a drogas o gente que ya estaban deambulantes, y a Oscar se le conocía porque se los llevaba para el restaurante de su mamá para alimentarlos o los ayudaba a detoxificarse de las drogas. Es una persona, a mí me encantaba porque él era bien travieso. Oscar tiene un sentido del humor bastante pronunciado. Mensaje para la diáspora puertorriqueña que, como sabes, ahora mismo están saliendo alrededor de 1,000 familias mensualmente de nuestra patria por la situación económica creada por las malas políticas de 117 años. Sí. Bueno, yo creo que, ¿verdad? Yo entiendo que cada quien tendrá que hacer lo que necesita para su familia, pero sería bueno que pensaran que en Puerto Rico siempre se ha estimulado, siempre se ha hecho que nuestro propio territorio sea inhóspito para nosotros, porque los Estados Unidos preferirían vaciar a nuestro país para ellos quedarse con nuestros recursos. Y yo creo que en lugar de salir del país, debiéramos de quedarnos y de luchar para que ese tipo de políticas no se sigan dando. Inclusive el debate que se está dando aquí en torno a todo lo que tiene que ver con la deuda, es un debate equivocado y es un debate horrible, porque en realidad el pueblo puertorriqueño no le debe nada al FMI y a los bonistas.
en la medida que pueda, el activismo que podamos hacer, que difundamos estos medios alternativos de información para que más gente se informe y pueda hacer decisiones mucho más acertadas. Alta, muchas gracias y tenga buen día. Gracias, y también.